Bibliología, lección número 8, audio número 2. Estamos en los libros apócrifos y vamos a entrar a decir, o corresponde en este audio decir por qué la Iglesia Católica hace el esfuerzo de introducir estos libros dentro de las Biblias. Es necesario primero que nosotros entremos en un contexto histórico de cuáles son las cosas que están sucediendo y dentro de qué contexto. Ya mencionamos algo en el audio anterior. Lo que mencionamos es que ellos deciden esto en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento se da en 1545. Bueno, la verdad que no es un evento de unos días o unas semanas, ni siquiera de unos meses, porque la verdad que el concilio se abre en 1545 y si no me equivoco, se cierra en 1563. Efectivamente, esa es la fecha, lo estoy verificando. Pero entre esos años, entre esos 18 años, hubo 10 años en que el concilio se vio, o sea, estuvo pausado. Se dejaron de reunir y las razones no vienen, por lo menos, al tema este que a nosotros nos interesa. Pero sí saber de que sucede en 1545, cuando se da la reforma protestante. La reforma protestante se da un 31 de octubre de 1517, es decir, unos 25 años antes. Eso es muy importante. Es muy importante tenerlo claro. Porque, sin entrar tampoco a mencionar todo el contexto o todo lo que encierra la reforma, hay un par de cosas que nosotros vamos a mencionar que lleva a Lutero a manifestar su desencanto ante la iglesia y lo que lo lleva a clavar lo que conocemos como las 95 tesis y que finalmente son tomadas de la puerta de la iglesia en donde las clavó y son distribuidas por toda Alemania, traducidas y demás. Bueno, pero dos de esas cosas son en donde él sostiene que las indulgencias que vende la Iglesia Católica no perdonan ningún pecado. Esa es una de las razones. La segunda es que la que tiene autoridad es la Biblia y no lo que el Papa ni la Iglesia en sí, los cardenales y demás, ni el Papa ni la tradición sería puntualmente, tiene autoridad, sino que es la Escritura. Y bueno, entonces, se da todo el movimiento reformado y se da todo el tema en donde pues la reforma se da, ¿no? Y Lutero es perseguido y aquellos que se adhieren a su movimiento también son adheridos. Son perseguidos, perdón. Pero están estos dos puntos que estamos mencionando. La autoridad de la Escritura frente a lo que la Iglesia decía y las indulgencias. El contexto, algo importante, el contexto para entender por qué en ese tiempo se estaban vendiendo indulgencias es porque se estaba construyendo el Vaticano, lo que hoy nosotros conocemos como el Vaticano, y la Iglesia Católica estaba quebrada financieramente y necesitaban liquidez, recursos para seguir construyendo o mantener el proyecto. Y una forma muy buena de hacerlo era a través de la venta de indulgencias. Entonces, pues las indulgencias nunca se tuvieron que haber vendido, pero hubo un abuso de esa dinámica en los días
Lutero cuando todavía estaba dentro de la Iglesia Católica, y lo lleva a que eso realmente le moleste a buena hora. Y bueno, entonces están esos dos puntos. Cuando ya se da la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, el protestantismo comienza a crecer y a extenderse por toda Europa. Y bueno, conocemos, o algunos podríamos mencionar, situaciones en donde esos creyentes, llamados protestantes en ese momento, son perseguidos por la Iglesia Católica. Pero realmente Europa llega a quedar dividida por el crecimiento, el desarrollo del protestantismo en ese siglo, en el siglo XVI. Podríamos mencionar, sería justo mencionar, por ejemplo, en 1550, recordemos que el concilio se da en 1545, en 1550 Juan Calvino tiene un seminario, bueno, lo que hoy nosotros llamaríamos un seminario, allí en Ginebra, en donde está preparando líderes que no es otra cosa que pastores, y están saliendo para toda Europa personas, hombres capacitados, preparados en su doctrina, si bien es cierto, pero en lo que a nosotros nos concierne y nos interesa en este momento es grupos de protestantes creciendo y fortaleciéndose y llevando sus doctrinas a toda Europa. Dentro de ese contexto también se da cuando llega Isabel, a la reina, perdón, la reina de Inglaterra, en donde asume, o sea, asume el reinado y abandona el catolicismo y decide abrazar, o sea, lo que finalmente llega a ser lo que hoy día conocemos como la iglesia anglicana. Ok, todo esto es para mostrar que el catolicismo, si lo podemos ilustrar de alguna manera, estaba perdiendo terreno. Entonces, 25 años después de la Reforma, la Iglesia Católica, o sea, ellos eran conscientes que necesitaban reformarse, que necesitaban dar una respuesta, pero no habían sabido cómo hacerlo hasta que, bueno, encuentran la manera, y es haciendo un concilio, trayendo obispos de ellos que no fueran simpatizantes, porque sí lo sabía, que no fueran simpatizantes o adherentes al movimiento protestante, y darle un nuevo aire a la Iglesia Católica. Ok, entonces, dentro de eso, dos de los temas que ellos van a tratar son la autoridad de la Biblia y las indulgencias. Porque si de algo podemos mencionar del Concilio de Trento, es que la verdad que el Concilio de Trento nunca o sea, no trató nada nuevo si lo tuviéramos que comparar con otros concilios hacia atrás. La verdad que el Concilio de Trento lo que buscó fue dar una respuesta al movimiento protestante. Y de acuerdo a cómo ese movimiento estaba creciendo o fortaleciéndose, son las respuestas que ellos dan. Entonces es ahí cuando ellos deciden o ellos tratan el tema, por ejemplo, de la escritura. Y qué hacer con el tema, con la frase protestante, ¿verdad? En donde ellos afirmaban la escritura sola. Entonces, este concilio se preocupa para definir cuál va a ser la autoridad y el contenido de los textos bíblicos.
Entonces, ellos deciden incluir estos 7 libros apócrifos dentro del canon, renombrándolos deuterocanónicos, porque dentro de estos libros ellos pueden sostener y pueden justificar las indulgencias, porque dentro de esos libros está presente o se avala casualmente esta práctica. Entonces, esa es la razón por la cual ellos introducen estos libros dentro del canon del Antiguo Testamento.